Teranai continuó mirando a su primo y ex asistente Pat, con los mismos celos que le habían carcomido el corazón durante toda su vida. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como Ellis obtiene todas las cosas buenas? La gente que lo rodeaba era toda de primera categoría. Más de la mitad de los empleados procedían de universidades prestigiosas, y muchos eran los mejores de su clase, o estudiantes con honores. Mira, Pat, era tan hábil y dedicado que todos en la industria de la construcción conocían su reputación. Pat no actuaba como un empleado asalariado normal. Se comportó como si Burton Group fuera su familia, su hogar, que debía proteger y cuidar con la máxima dedicación. Pat fue inteligente al posicionarse. Mantuvo buenas relaciones con todas las empresas, desde socios hasta competidores. Si Ellis era perfecto en desempeñar el papel de un astuto hombre de negocios, Pat desempeñaría el papel opuesto para agregar múltiples dimensiones a las negociaciones. Su contraparte suavizaría las asperezas de Ellis. Cuando Ellis era ayuno, Pat endulzaba la amargura, repartiendo agrado poco a poco hasta que la otra parte pensaba que se estaban beneficiando, incluso si en realidad no ganaban nada. Se dijo que muchas empresas se habían acercado a Pat con mejores ofertas, pero él no se fue. Continuó trabajando como si fuera un esclavo devoto de Burton Group hasta principios de este mes, cuando Pat renunció abruptamente a Ellis. Teranai sintió una sensación de satisfacción de que Pat finalmente se hubiera ido, pero parecía que había celebrado demasiado pronto. Pat no solo no huyó de Ellis, sino que también parecía que su vínculo se había vuelto aún más fuerte. ¡Rayos! Cuanto más pensaba en ello, más crecían sus celos, llenando su pecho. Aunque no le importaba especialmente Pat, todavía lo quería cerca. Qué tan bueno sería tener a alguien que pudiera satisfacerlo, tanto en el trabajo como en la cama. Incluso si Pat intentara distanciarse, eso no significaba que dejaría que Ellis se quedara con todo. Si él no podía tenerlo, nadie más podría tenerlo, especialmente él. Esta vez me aseguraré de que caigas tan bajo, y si no puedo hacerlo, no me llames Teranai, maldijo en voz baja, rechinando los dientes, incapaz de reprimir sus sentimientos vengativos. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, sin importar cuán vil fuera su método, solo para aplastar a Ellis. Teranai tomó un gran trago del vaso que tenía en las manos, dejando que el fuerte apagara el fuego en su pecho, hasta que uno de los ejecutivos del proyecto lo saludó. El hombre, enojado, abandonó su comportamiento y sonrió. «¿Cómo está, señor Teranai? Ha pasado un tiempo desde que nos vimos», dijo el hombre ligeramente. Desde el fondo, más de 50 años probablemente, palmeando el hombro de nada del más joven. «Hola, señor Wi-Chen», saludó Teranai con un majestuoso guay, ocultando sus astutos ojos de zorro. «Estoy bien, gracias. Escuché que has estado ocupado trabajando en Meimar. ¿Cómo te va?» «Hubo algunos problemas menores con los lugareños, pero logramos manejarlos. Por cierto, escuché sobre el proyecto del complejo de la isla que lograste. Se lo arrebataste a Burton Group. Eso es impresionante», dijo Wi-Chen con una sonrisa cómplice. Teranai sonrió ampliamente, orgulloso de sus logros, que le habían reportado dinero, trabajo y satisfacciones que no había sentido en años. Ellis tendría que darse cuenta de que no todo es fácil. En el pasado no tenía suficiente capital para ofertar para grandes proyectos, pero ahora todo ha cambiado desde que llegó Lodge. Lo que parecía imposible se volvió tan fácil como mover una mano. No es gran cosa, simplemente tuve un buen socio y el momento adecuado. La inversión de Lodge Industries en Tailandia realmente ha sacudido la industria, bromeó su compañero de conversaciones. No es gran cosa, señor Wi-Chen, es solo un proyecto. Pero ese proyecto es bastante importante. He oído que incluye varios sistemas dentro del complejo. Sí, Lodge se especializa en trabajo de sistemas. Además, el señor Lodge no se permitiría ser superado por el grupo Burton.
El grupo Burton debe estar sintiendo la presión ahora, especialmente ahora que su jugador estrella se ha ido. No puedo creer que lo hayan dejado ir. Ah, disculpe, tengo que hablar con el señor Wizano. Por favor, adelante. Después de que la voluminosa figura de Wei-Chen se alejara, Tranai pareció recordar algo. Sacó su teléfono y envió un mensaje, con el corazón ardiendo de celos. «Necesitamos hablar». Una respuesta llegó en segundos. «De acuerdo». «¿Qué tal un paseo? ¿Cambiamos de escenario?», susurró Ellie suavemente, aprovechando el momento para respirar el aroma único de Pat. Una parte de él quería sentarse y observar el rostro sonriente de Pat durante horas y horas, pero otra parte quería escapar del evento ya que los visitantes no invitados habían dado demasiadas vueltas. Desde primeras horas de la tarde, Pat había sido particularmente popular. Personas de empresas asociadas e incluso competidores, al enterarse de que Pat había dejado el grupo Burton, acudieron en masa a él, con la esperanza de atraer al talentoso ex asistente para que se uniera a sus propias empresas. Muchos dejaron sus tarjetas de presentación para que Pat los contactara más tarde, si quería negociar el precio. Ellie sintió una oleada de irritación, preocupado de que Pat decidiera ir con uno de ellos. ¿Qué haría? ¿No disminuirían aún más sus esperanzas de persuadir a Pat para que regresara y trabajara con él como antes? A esas personas no les importaba en absoluto que él estuviera sentado allí. Lo único que Ellis pudo hacer fue apretar los dientes y mirar a todos, haciéndolos retirarse uno por uno cuando se encontraban con su mirada asesina, que claramente advertía: «No te atrevas». Ellis tocó suavemente el hombro de Pat, indicándole que se levantara y guiara el camino. Pat miró atentamente a la persona que estaba a su lado, antes de levantarse en silencio, queriendo estirar las piernas también. «¿Estás borracho? Tu cara está muy roja, ¿estás bien?». El apuesto hombre de rostro profundo muestra preocupación y posesividad en su voz. Sintió la necesidad de acariciar las mejillas sonrojadas de Pat, pero se contuvo temiendo que Pat se enfadara otra vez. Solo sus ojos profundos transmitían cuánto más se enamoraba de Pat cada día. «Solo un poco mareado, no realmente borracho». Pat dijo la verdad. No estaba borracho, pero su sangre siempre se aceleraba cuando bebía, haciendo que su rostro estuviera más rojo de lo habitual. Pero si estaba más rojo de lo habitual, podría ser porque estaba un poco avergonzado por la constante cercanía de Ellis, lo que le dificultaba respirar. «Bien, porque hay un lugar al que quiero llevarte». Ellis habló con voz profunda. Sus ojos brillaban con un toque de coqueteo, haciendo que el destinatario de su mirada se alejara, evitando la mirada lujuriosa a la que no le importaba la presencia de los demás. «No lo hagamos, creo que simplemente caminar por aquí está bien. Además, está oscureciendo, no es seguro andar deambulando». «¿Y qué? Estás conmigo, ¿a qué temer?». «A quien realmente le tengo miedo es a usted». «Con Ellis», pensó Pat, poniendo los ojos en blanco y sacudiendo la cabeza para hacérselo saber al otro. «No está lejos, es solo un lugar tranquilo donde podamos hablar». «Podemos hablar aquí», dijo Pat con indiferencia. «¿Quieres que todos escuchen lo que tengo que decirte? Si no te importa, a mí tampoco, lo haré». El tono sugerente de Ellis se llenó con insinuaciones. Sus manos acariciaron el brazo y la cintura de Pat, haciéndolo sentir una oleada de calidez por el aliento y la voz ronca. «Deja de usar esa táctica y mantén la distancia, la gente está mirando», dijo Pat, levantando la mano para detenerlo y alejarse. La otra mano empujó contra el pecho del otro para evitar que el dominante Ellis lo persiguiera más allá de las palabras. «¿Por qué preocuparse por los demás?». Ellis se encogió de hombros. «Pero creo que si encontramos un lugar tranquilo, podremos hablar y entendernos mejor». Se inclinó y susurró con voz ronca, respirando deliberadamente aire caliente en el hermoso cuello, lo que provocó que al dueño se le pusiera la piel de gallina.
Su mano acarició deliberadamente la espalda, haciendo que el corazón de la persona invitada comenzara a acelerarse. Suficiente, por favor, dame un poco de espacio para respirar. No voy a hacer nada. Sé lo que estás pensando, tu cara lo dice todo. Intenta controlarte, dijo Pat, llamándole la atención, su rostro mostrando que estaba atento a cada frase, cada gesto. Sabía que Ellis estaba tratando de sacarlo de allí, probablemente para no hacer nada bueno, pensando solo en aprovecharse de él. Incluso ahora estaba presionando con tanta fuerza que Pat apenas podía mantenerse firme. ¿Me estás acusando? Eso no es cierto, negó Ellis, no demasiado en serio, y se rió. Los ojos claros de Ellis miraron los finos labios de Pat, que discutían con él, y los encontraron extrañables y encantadores. Pat, relajado y no estresado por el trabajo, con una expresión tranquila pero gentil, tranquilizó su corazón, aunque en el fondo todavía tenía cosas que no podía contarle a nadie, cosas que tenía que pensar y decidir. ¿Qué clase de persona es esta? Cuanto más miraba a Ellis, más difícil le resultaba apartar la mirada, especialmente cuando Pat no llevaba gafas, parecía aún más joven. Al mismo tiempo, sintió la necesidad de besarlo hasta el cansancio de su corazón, especialmente cuando su rostro estaba sonrojado y sus ojos húmedos y suplicantes. Solo pudo decir que quería darle un mordisco para satisfacer su corazón. Pero el buen humor de Ellis se desvaneció en un instante, cuando vislumbró a alguien que le dirigía una sonrisa engreída. El hombre se acercó con una detestable conducta de zorro. En ese momento, una sonrisa fría y burlona apareció en la comisura de su boca, una mezcla de desprecio y lástima. «Mira quién es, Ellis Burton, mi amigo de la infancia», saludó el otro con un extraño acento tailandés, su mirada recorriendo el lugar e intencionalmente demorarse en Pat más de lo necesario. Probablemente esto se debió a la forma en que Ellis actuó hacia el hombre que estaba cerca. La mirada en sus ojos transmitía que el hombre a su lado era especial. El hermoso rostro mestizo estaba adornado con una sonrisa, mientras sus ojos miraban a Ellis y luego a la otra persona que estaba parada no muy lejos. Los ojos de color claro se entrecerraron levemente y luego el rostro asintió 2 veces, como si el dueño hubiera cristalizado sus pensamientos. La expresión de Ellis cambió por completo. Su anterior humor juguetón y de buen humor se convirtió en una conducta fría y severa. Sus ojos juguetones y brillantes se volvieron como brasas brillantes, pareciendo más como si estuviera enfrentando a un enemigo mortal que a un viejo amigo de la infancia, como había afirmado el recién llegado. «Entre tú y yo, la palabra amigo suena un poco irritante», dijo Ellis con un tono frío y burlón. «Después de todos estos años, todavía estás muy amargado. Vamos, un amigo es un amigo. Entonces prefiero tener 100 o 1000 enemigos viles que un amigo como tú». Cuanto más hablaba el recién llegado, más tensa y amplia se volvía la atmósfera. Los dos guapos mestizos se miraron con ojos que mostraban claramente que eran adversarios, no viejos amigos como el otro había afirmado. Pat, que había estado escuchando en silencio, se alejó un poco más de Ellis para tener una visión más clara de su interlocutor. Ellis pareció darse cuenta de esto y avanzó un robusto cuerpo 2 pasos como si se preparara para enfrentarse plenamente al otro, que parecía hostil. Quienquiera que Ellis considerara un enemigo, Pat también lo consideraba un enemigo. Pat miró fijamente como si hubiera visto a este hombre en algún lugar antes. Este hombre debe ser Fei Long Lodge, el director ejecutivo de Lodge Industries. Era exactamente ese hombre. Parecía más joven en persona que en las fotografías y también más peligroso. Se decía que Fei Long Lodge era un hombre de negocios con una vena mafiosa en su ADN. A primera vista parecía el hombre rico y guapo ideal, pero ¿por qué Pat sentía que este hombre no era alguien con quien asociarse?
Una sola mirada reveló cuán astuto eran esos ojos castaños claros, aunque su boca sonríe, dejando al descubierto casi todos sus dientes. Está dispuesto a apuñalar con un cuchillo escondido en cualquier momento de descuido. Mientras Pat pensaba esto, su sentido de preocupación volvió a aparecer. Pat, preocupado, observó cada gesto de Fei Long Lodge. «Eres extraño. Prefieres a los enemigos que a los amigos». Esa voz sonaba como una amenaza. Ellis permaneció tranquilo e imperturbable, a diferencia de Pat, quien le pareció algo desagradable. «Los enemigos no dan miedo, pero los falsos amigos son peligrosos», dijo Ellis con calma. «Si tengo que elegir, elijo enemigos». «Está bien, haz lo que quieras, pero déjame decirte que ser mi enemigo no es divertido. Sabes que me gusta destruir a quienes se oponen a mí. Tal vez bajar un poco tu orgullo haría las cosas más factibles». «¿Eh?», Ellis se burló. «¿Soy así? ¿Y tú? ¿Sigues tan mal como siempre?» «¿Qué quieres decir con mal? ¿Como la vez que te hice perder la compostura durante años? Si eso es lo que quieres decir, tal vez todavía lo estoy». Fei Long se acercó y le susurró al oído de Ellis. «¿Sabes, Ellis? Todavía pienso en los momentos divertidos con Ran. Cuando Ran es increíble. Cuando Ran está conmigo. ¿Sabes lo bien que se siente, verdad?» El rostro de Ellis se puso de un rojo intenso. Apretó los puños con tanta fuerza que las venas del dorso de su mano se hincharon. Luchó por controlarse de su ira al máximo. Su fuerte mandíbula se apretó con tanta fuerza que formó una cresta en un instante. Un pasado de más de 10 años estaba siendo desenterrado por otro sinvergüenza con el que nunca pensó que se reconciliaría en esta vida. Aunque había dejado de importarle hace mucho tiempo, el resentimiento profundamente arraigado no era algo que pudiera deshacerse fácilmente, como él deseaba. «Oh, siento interrumpir, puede parecer grosero, pero realmente necesito hablar con el señor Ellis. Por un momento, tenemos algunos asuntos pendientes, si no te importa», interrumpió Pat cuando vio que dejar que estos dos hablen podría no terminar bien. Se volvió deliberadamente hacia Ellis al final de su frase como si le indicara algo. Si permitía que estos dos permanecieran juntos por más tiempo, Ellis podría explotar de ira. «Soy Fei Long Lodge. Perdón por no presentarme». «Hola, encantado de conocerte. Soy Pat». Pat respondió brevemente a la presentación y al saludo, pero cuando estaba a punto de darle la mano a Fei Long, según la etiqueta internacional, Ellis lo agarró de la muñeca y lo apartó con fuerza, sin importarle lo grosero que pudiera parecer. No solo eso, sino que Ellis también apartó con fuerza la mano de Fei Long, lo que provocó que el otro hiciera una mueca de dolor, pero luego volviera a sonreír un momento después. «Ve a esperarme a la playa. Me reuniré contigo pronto». La voz de Ellis se suavizó mientras se volvía hacia Pat. «Te espero aquí». Los ojos de Pat transmitían varios significados, tanto preocupación como insistencia en que no se iría. El significado era alejar a Ellis de una conversación que podría convertirse en una pelea en cualquier momento. Aunque Ellis solía tener mal genio, no era del tipo que recurría a la violencia. Probablemente era el propio Pat quien no quería que Ellis perdiera el tiempo en algo que lo molestaría. Cualquier cosa que preocupara a Ellis, Pat no podía evitar acercarse para intervenir. «Espera un momento». Ellis le dio unas palmaditas en la espalda a Pat y asintió como diciendo que entendía, aceptando los deseos del otro sin discutir. «¿El señor Pat es tu amigo Ellis?» «Solía trabajar con Ellis, era su asistente», respondió Pat, queriendo interrumpir la conversación para poder separarse. «¿Solías hacerlo? Así que ya no lo eres, ¿estoy en lo cierto?», preguntó Fei Long con voz ronca, pero su expresión era ilegible y lo que preocupaba a Ellis era la sonrisa maliciosa. «No es asunto tuyo», respondió Ellis secamente, con el rostro severo por la ira. «Solo estoy preguntando, no te enfades.
De lo contrario, la gente a tu alrededor podría sentirse incómoda. Mira la cara de Pat ahora mismo. No te preocupes, siempre discuto con Ellis. Aquí está mi tarjeta de presentación. Phelan extendió un pequeño trozo de papel, pero antes de que Pat pudiera alcanzarlo, Ellis intervino con voz firme. «Vamos». Ellis apartó a Pat antes de agarrarlo del hombro para darle la vuelta y pasarle un brazo por el hombro, obligándolo a caminar con él, negándose a mirar a su eterno adversario. Pat caminaba junto a Ellis, que caminaba rápidamente lleno de ira. Mientras caminaban, miraba furtivamente el rostro hosco. La tormenta de emociones no amainaba fácilmente. Aunque no dijo una palabra, eso no significaba que no sintiera nada. El descontento de Ellis se debía a Phelan Lodge, eso lo sabía. Pero ¿qué fue lo que hizo que los dos se miraran fijamente, como si estuvieran a punto de destrozarse? La curiosidad de Pat persistía, pero no tenía derecho a preguntar, ya que solo era un ex empleado con un estatus poco claro. Ran, ese nombre que mencionó Phelan. Ese hombre puso a Ellis tenso. Sus ojos ardían en ira. Ese hombre debía tener algún significado importante, pero independientemente de su importancia, Pat no tenía derecho a cuestionarlo. El pasado de Ellis podría herirlo tanto como su confuso presente. Cuanto más supiera, más le dolería. Ellis abrió el camino. Sus pasos se aceleraron, mientras Pat estaba perdido en sus primeras emociones, siguiéndolo lentamente detrás. Durante más de 10 minutos, los dos caminaron silenciosamente por la playa. El único sonido eran las olas rompiendo en la orilla, en la noche tranquila. La música de las festividades se hacía más débil con cada paso. Sin palabras, sin contacto físico, ni siquiera se intercambiaron una mirada entre ellos. Pat observó la ancha espalda, el cabello de color claro ondeado al viento, contento al observar desde atrás, como siempre lo había hecho. Al final, no importa qué tan lejos huyera de Ellis, parecía que alguna fuerza siempre empujaba a Ellis de regreso a su lado. Incluso si estuviera en una forma diferente, Ellis todavía sentía una atracción que lo incitaba una y otra vez. Los pensamientos de Pat vagaron hasta que Ellis los llevó a un puente de madera que se extendía desde la playa hasta el mar azul celeste. Desde allí se veían casas de tamaño mediano, sorprendentemente llamativas, situadas sobre el agua. La luz de la linterna parpadeaba, guiando el camino desde la cabecera del puente a lo largo de la playa, extendiéndoselo hasta el porche de cada casa. Pat frunció el ceño mientras miraba la casa que no estaba ni muy cerca ni muy lejos, antes de preguntar si darse cuenta con curiosidad. ¿Es este el lugar? Como Ellis no dijo nada y no se movió, el silencio pronto se volvió asfixiante. Vamos, respondió Ellis. Su comportamiento volvió a la normalidad y una suave sonrisa curvió sus gruesos labios. Esta vez tomó la mano de Pat y caminaron juntos. A mitad del camino, pasó un brazo alrededor del hombro de Pat, como si reclamara su derecho. Los dos pasearon por las escaleras de madera hasta que vieron una mesa de comedor a la luz de las velas. Sobre él había una botella de vino y 2 copas altas. Pat no pudo evitar sonreír levemente cuando se dio cuenta de que Ellis estaba tratando de ser romántico con él. Era extraño porque Ellis ocasionalmente podría ser romántico con otros, pero con él nunca antes había sucedido. ¿Me trajiste aquí por vino?, preguntó Pat, tratando de sonar casual, pero se sentó cuando Ellis le acercó una silla. Había algunos en la fiesta, ¿sabes? No tuviste que pasar por todos estos problemas. Solo quería cambiar el escenario. ¿Por qué? ¿No te gusta? Él levantó una ceja, sin sonreír, pero tampoco frunciendo el ceño. Bueno, no exactamente. Solo estoy un poco sorprendido, eso es todo. Pruébalo, es suave. Ellis se animó después de servir un hermoso y frío vino tinto. Luego tomó el vaso y tocó suavemente la mejilla de Pat. El frío hizo que Pat se estremeciera,
pero aceptó el vaso de buena gana. Ellis deliberadamente tocó ligeramente con su cálido dedo el dorso de la mano de Pat, lo que hizo que éste se estremeciera nuevamente. —¿Estás tratando de emborracharme? —preguntó Pat, disimulando su sonrojo. —Tal vez. La voz de Ellis era ronca. Nunca te he visto borracho antes. Tengo curiosidad por ver si eres como lo que había imaginado. Justo ahora me estabas impidiendo beber. No quería que te emborracharas delante de los demás. Me pongo celoso. Pero ahora, si quieres beber o emborracharse, tanto como quieras, adelante. Si el vino no es lo suficientemente fuerte, hay cosas más fuertes adentro. Ellis le guiñó un ojo, sirviendo más vino mientras el vaso de Pat casi se vaciaba. —¿Cómo está? ¿Te gusta el sabor? —Es bueno. —¿De verdad? El alto preguntó, con la mano todavía sosteniendo su propio vaso, pero su rostro afilado se inclinó más cerca. Sus ojos se encontraron perfectamente, la bien formada nariz de Ellis apenas a unos centímetros de la mejilla de Pat. —Pruébalo. —Pat. —¿Sí? Gracias por estar aquí. Tenerte cerca me hace sentir cómodo. Cuando pierdo los estribos, estás ahí para ayudarme a recuperarlos —admitió Ellis abiertamente. Encontrarse con Fay Lunch había perturbado enormemente su paz interior. Si Pat no hubiera estado allí, podría haber perdido el control y haber lanzado un puñetazo, y si eso no hubiera sucedido, habría sido noticia de primera plana que dos empresarios se peleaban como niños. Ellis no sabía si fue simplemente su mala suerte encontrarse con Teranai y Feilón el mismo día. Viejos recuerdos surgieron como escenas grises que se desvanecían, recuerdos que no querían recordar. Ahora, esos sentimientos ya no le lastimaban, pero el sentimiento de traición todavía estaba profundamente arraigado, una cicatriz que no podía borrarse. —¿Necesitas que te ayude con algo? Pat no pudo soportarlo más cuando los ojos de Ellis revelaron que estaba preocupado. —Si hay algo que pueda hacer... No es nada, solo estoy molesto por algo. Sabes que no soporto la cara de Teranai y luego tener que ver a Lodge en el mismo evento que me hizo querer golpear a alguien. Es simplemente una irritación que no desaparece. No te preocupes por eso. Nunca me dijiste por qué lo odias. Sé que puedes adivinarlo, ¿verdad? Las personas inteligentes como Pat podían sumar 2 y 2. La gente solo se odia tanto por 2 razones: dinero o amor, una mujer o tal vez un hombre. Esos 2 se hicieron algo imperdonable, pero no son solo ellos 2. Y me ha hecho perder la fe en el amor. Eso es lo que quería decirte. ¿Amabas a esa persona profundamente, verdad? Pat quiso preguntar desesperadamente, pero no se atrevió. Si Ellis dijera que sí, le dolería el corazón. Ese tipo, Lodge, no es un amigo para ti, Ellis. Tienes que tener cuidado. Gracias por preocuparte. Conozco sus trucos. No dejaré que me afecte tan fácilmente. Incluso si se unen contra mí, tengo formas de lidiar con eso. He oído rumores de que está involucrado con la mafia, ¿es cierto? Sí. Lodge tiene influencia, pero eso no me concierne. Ellis, no quiero que tengas problemas con gente así. Si se trata de negocios, no me preocupo por ti, pero si es algo turbio, no puedes ser descuidado. La oscura reputación de Fay Lunch no debería subestimarse. Aunque esto era Tailandia, el poder del dinero y el poder oscuro podían amenazar a los honestos sin temor al pecado o al karma. Me alegro que te importe. Por supuesto que me importa, admitió Pat con franqueza. Vamos, tendré cuidado. Deja de fruncir el ceño y bebe conmigo. Ellis bromeó y trató de cambiar de tema, no queriendo que Pat se sintiera preocupado. El alto se acercó a Pat, tomó la botella de vino y lentamente sirvió para el otro, con la mano ocupada y el rostro moviéndose hasta que su nariz prominente estuvo apenas a 1 pulgada de la línea de la mandíbula de Pat. Su proximidad
hizo que ambos hombres sintieran una mezcla de calor y frío. Tanto Pat como Ellis usaron su paciencia de diferentes maneras y era imposible decir quién la necesitaba más. Después de estar separados durante tanto tiempo, el tortuoso anhelo los estaba carcomiendo a ambos. Por parte de Pat, tuvo que decirse a sí mismo que debía mantenerse firme, no dejar que el anhelo lo arrastrara a una relación incierta. Incluso si Ellis realmente quisiera hablar en serio, no se atrevía a soñar demasiado. Ellis era un peligro, y el peligro le hacía señas para que se acercara. Por el lado de Ellis, luchó por no inclinarse y besar al hombre frente a él, para satisfacer su antojo. La palabra cuidado lo afectó profundamente, sin mencionar la expresión abierta y sincera en el rostro de Pat. ¿Cómo podría no quedar completamente cautivado por Pat? Los ojos penetrantes se quedaron mirando el rostro sonrojado de Pat. Ellis quiso morder esos labios rojos, imaginando el dulce sabor de la lengua que alguna vez hizo acelerar su corazón. El olor a alcohol, mezclado con el aliento, solo intensificó el deseo de estar cerca del hombre frente a él. Ellis miró a Pat con la sangre hirviendo de deseo. El anhelo en su corazón declaraba que, en última instancia, quería poseer al hombre que tenía delante. Pat era suyo. Esta persona era suya. Su corazón repitió esa frase una y otra vez, enfatizando que no podía perder a Pat. Sería egoísta y se aprovecharía de la situación, pero pase lo que pase, este hombre tenía que permanecer a su lado, en cualquier forma que fuera, y aprovechar el momento. ¿Qué pasa?, preguntó Pat con la voz entrecortada. Ellis le miraba fijamente, sin parpadear, sin decir una palabra. Solo le miraba y miraba como si su vida dependiera de ello. El que estaba siendo observado tragó saliva, porque la mirada de su ex jefe era innegablemente seductora. En ningún momento intentó ocultar sus emociones lujuriosas. En tal situación, ¿qué debería hacer? ¿Guardar silencio o protestar? Ellis acercó su rostro lentamente, y cuando Pat dio un paso atrás, volvió a acercarse. «Se hace tarde». Antes de que Pat pudiera terminar la frase, Ellis rápidamente capturó sus labios enrojecidos. Los labios, que estaban a punto de hablar, le dieron a Ellis la oportunidad de invadir y saborear la dulzura con mayor facilidad. La lengua áspera recorrió la boca cálida, saboreando el alcohol que quedaba en la punta de la lengua de Pat. Ellis se dio cuenta de que sentir el sabor del alcohol a través de la lengua de otra persona era más embriagador que beberlo él mismo. Ahora, su otra mano se movió para sostener el cuello de Pat, inclinándolo para recibir el beso de la manera que quería. Pat se estremeció al principio, pero a medida que el beso agresivo continuó, él correspondió voluntariamente, con profunda pasión. Su anhelo y deseo se transmitieron a través del beso. Los movimientos lentos y provocadores de la lengua se alternaban con respuestas exigentes. ¡Ah! Un beso verdaderamente desgarrador. Pat, con un revuelo en el estómago, solo podía quedarse quieto como una estatua, con las manos apretadas con fuerza y la mente completamente en blanco, sin saber cuánto tiempo habría estado absorbiendo el olor a alcohol de su boca hacia sus propios pulmones. Cuando finalmente se separaron, Pat se giró, evitando la mirada del hombre más alto y hablando con voz ronca. Cada vez era más difícil volver a mirar a los ojos al hombre que tenía delante. No era solo timidez, sino la sensación de que si accidentalmente volvía a encontrar esos ojos, las cosas podrían volverse aún más difíciles, especialmente con las emociones que se acumulaban en el interior, empeorando aún más una situación que ya era difícil. «Nos quedaremos aquí esta noche»,